Nuestro estudio bíblico a Génesis en base a la Biblia Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, Biblia Kadosh y una cuarta que pueden ver en sus pantallas, la Santa Biblia de Español Moderno. Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Reina Valera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versión Kadosh. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer: ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo: no comerán de él ni lo tocarán o morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. La serpiente era la más astuta de los animales. Podemos entender que la serpiente le dijo 3 mentiras a Eva. Le dijo: ¿de ningún árbol puedes comer? Eva lo corrigió inmediatamente cuando le dijo que de todos los árboles podía comer, menos del árbol del bien y del mal. La serpiente le dijo: no morirás. Sin embargo, después de esto hubo muerte. Una muerte espiritual que significa la separación de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se separaron de Dios. Y una tercera mentira que le dijo: serás como Dios. Ni Adán ni Eva fueron como Dios, simplemente adquirieron el conocimiento del mal. Reflexionando esto, podemos pensar que Satanás se transformó en serpiente o Satanás controló a la serpiente. Los animales podían hablar en el Edén. Era común que la serpiente hablara con Eva, porque ella no se sorprendió al escucharla hablar. Entonces puede ser una peculiaridad de que en el Edén todos los animales hablaban. ¿Quién es Satanás? Satanás se describe en el Apocalipsis 12:7 como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás que engaña al mundo entero. En el versículo Juan 8:44 se dice que es el padre de la mentira. Notamos que una de las características de Satanás es ser un mentiroso. Y así se presentó a Eva con 3 mentiras.
En Ezequiel 28:13 se dice que estaba en el Edén, adornado con piedras preciosas, con oro, siendo un querubín protector, o estaba colocado entre los querubines protectores. Se describe que tenía grandes habilidades, que podía hacer grandes cosas, hasta que se halló en él la violencia, se halló en él maldad, su corazón se enalteció, y él dijo: seré como Dios. No sabemos exactamente a qué violencia se refiere, pero si recordamos, en Apocalipsis se menciona que hubo una gran guerra en el cielo, donde Satanás y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles. Ellos fueron derrotados y fueron expulsados a la tierra. Esta idea de seré como Dios, pondré mi trono en lo más alto, se inició en el corazón de Satanás y fue la misma idea que le plantó en el corazón a Eva, diciendo: serás como Dios. No sabemos realmente el génesis del cielo ni de los ángeles, pero ellos fueron creados antes de la tierra y los seres humanos. Satanás sembró una idea muy peligrosa en la mente de Eva: serás como Dios. Entonces en Isaías 14:12 se mencionan precisamente en las intenciones de Satanás. En resumen, se le dice a Satanás también lucero de la mañana, que cayó por desear ser como Dios. Se explica que él deseó tener su trono en lo alto de las estrellas. Sin embargo, no pudo lograrlo, puesto que la guerra en el cielo se inició y él fue derrotado. Si reflexionamos bien, esta idea de querer ser como Dios, de ser tu propio Dios, es el principio del pecado. Satanás es el origen del pecado. Fue el primer querubín protector que cometió pecado, con esta idea de querer ser semejante a Dios. Él convenció a muchos ángeles en el cielo de unirse bajo esta idea, y así se inició esta gran guerra. Y fue Satanás el que de nuevo sembró esta idea, pero ya no en los ángeles, sino en Adán y en Eva. Pensemos entonces en que las ideas son sumamente peligrosas. Las ideas que van en contra de Dios, las ideas que rechazan a Dios, las ideas que odian a Dios. Al sembrar estas ideas en tu corazón, estás actuando como Satanás. Creas en él o no, estás actuando como él, precisamente porque fue así como se inició su caída. Reflexionemos en esto. Para los judíos, el nombre del demonio que poseyó la serpiente o se transformó en la serpiente es Samael. Pero en general nosotros lo pensamos como Satanás. Y una de sus descripciones en Juan 8:44 es: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Así podemos comprender la naturaleza de la serpiente que a través de la mentira tentó a Eva. Y no solamente llegó la muerte espiritual, que es la separación de Dios, sino también la promesa de la muerte física. No se dice a qué edad murió Eva, pero Adán murió a los 930 años. Es decir, la promesa de la muerte sí llegó. Una cosa que nos ha llamado la atención es que últimamente ciertos movimientos juveniles, como del feminismo, han tenido inclinación hacia prácticas esotéricas, ocultistas, y también una empatía por el término de bruja. Se hacen llamar brujas modernas o las nietas de las brujas que no pudieron quemar.
Y muchas de estas jóvenes que se entusiasman con el tema, al final terminan manifestando a través de sus redes sociales, como publicaciones en Twitter y Facebook, que sienten una mayor y creciente empatía por Satanás. En especial, bueno, algunas lo dicen explícitamente por Satanás, pero otras por Lucifer, haciendo referencia a que incluso con ciertas prácticas de adoración, Lucifer puede ser bueno y hacerte favores. Es interesante cómo en esta cultura moderna en la que estamos, tan tolerante y relativista con respecto a lo moral, que ciertas ideas seductoras desde la antigüedad, pero que estaban frenadas y castigadas por la moral conservadora cristiana, ahora son, digamos, un aspecto más dentro de toda esta oferta cultural y de información que está disponible. Y como precisamente no se cree que exista un mal objetivo o un bien objetivo, sino todo es dependiendo de la circunstancia y la perspectiva con la que se mire, pues bien pueden intentar resignificar incluso lo que la gente en general creemos o sabemos de Satanás como representante de la oscuridad, la maldad, el pecado, la mentira, el adulterio y todo lo malo en general. Y ahora se va a una interpretación que viene más desde los círculos esotéricos y ocultistas masónicos, en el que se piensa a Lucifer como el Prometeo que nos trajo la luz o el fuego del conocimiento que robó del cielo, también como el gran humanista que impulsa las civilizaciones y el desarrollo del humano. Entonces esa perspectiva también ha permeado mucho en la cultura a través de diferentes expositores, desde la música, las artes, los videojuegos. Entonces es algo que está ahora muy instalado y normalizado en la juventud. Así también podemos entonces concluir que estamos en los tiempos profetizados en los que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y en esta cultura relativista y tolerante se ha normalizado el satanismo y se impulsa una agenda para normalizar aspectos degenerados como la pedofilia, y pues no sabemos hasta qué límites puedan llegar. Continuamos. Génesis 3:6, nueva traducción viviente. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Reina Valera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Versión Kadosh. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Comprendemos que las tres versiones de la Biblia que hemos leído nos explican que la mujer fue convencida por las palabras de la serpiente y entonces vio que el fruto era hermoso y le pareció muy delicioso porque quiso la sabiduría que le daría. Eva no estaba sola. En ese momento Eva estaba con su esposo Adán. Justamente Adán escuchó todo lo que la serpiente dijo. Sin embargo, la que contestó fue Eva. Y Eva fue la primera en tocar el árbol del bien y del mal y comer de este fruto. Sin embargo, Adán no la detuvo. Adán aceptó el fruto cuando Eva se lo ofreció y no puso ninguna objeción a este acto. Así que ambos comparten la misma responsabilidad por estas acciones. Nos explican que al comer el árbol del fruto del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Si recordamos, en Génesis 2:25 nos dice que ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Sin embargo, al comer el fruto, la vergüenza llegó a ellos por estar desnudos. Hay que reflexionar por qué se avergonzarían de estar desnudos. ¿De dónde viene la vergüenza? ¿Por qué sentimos vergüenza? Nos avergonzamos cuando actuamos mal, cuando cometemos alguna maldad, algún pecado. Sentimos vergüenza después de haber cometido estos actos. Y no todas las personas, porque hay ciertas personas que ya tienen cauterizada su conciencia y ya no sienten esta vergüenza. Ciertas personas ya no sienten vergüenza por los actos malvados que cometen. Sin embargo, enfoquémonos en Adán y Eva. Dios dijo que todo lo que Él había creado era bueno. Entonces, Adán y Eva eran buenos. Al estar desnudos, ellos no se avergonzaban. Y no habría nada de malo estar desnudos. Sin embargo, ellos sintieron vergüenza. Hay que reflexionar el porqué de esa vergüenza. Pasaron por alto la advertencia que Dios les había dado de que si comían del fruto del bien y del mal, morirían. Pasaron por alto eso y le creyeron a la serpiente. Creyeron más a la serpiente que a Dios, porque la serpiente sembró esta idea: serán como Dios. Entonces Adán y Eva ambicionaron ser como Dios, tener la sabiduría del bien y del mal que Dios ya tenía. Y fue así como ellos comieron del fruto. Al sentir esta vergüenza, lo primero que hicieron fue coser hojas de una higuera para cubrir su desnudez. ¿Qué había de malo en estar desnudos? ¿Hicieron algo con esa desnudez? ¿Descubrieron algo en sus cuerpos que les hizo sentir vergüenza? Notamos que habitualmente ellos platicaban con el Señor, porque era habitual que Él caminara por el huerto. Sin embargo, al escuchar sus pasos, se escondieron de Él. Respecto a este pasaje de la Biblia,
hay la creencia de que hubo un acto de inmoralidad sexual, que la tentación del fruto representa una especie de seducción que tuvo Lucifer o Satanás, transformándose en un hombre o ser atractivo a la vista, que no solo la sedujo o los sedujo a los dos con la idea de ser como Dios y tener conocimiento del bien y el mal, sino que les mostró el uso de la desnudez del cuerpo a través de la seducción y la lujuria. De esta idea se deriva la doctrina o la creencia del linaje, la semilla de la serpiente, que a partir de Caín hasta nuestros días gobierna o está en los lugares de poder. Hay muchos canales de YouTube que se concentran en desarrollar esta idea. Recomendaremos alguno en la descripción. También nos apoyamos en la idea de que Dios a lo largo de toda la escritura castiga duramente la inmoralidad sexual, y ha sido también por esos actos que se han derivado muchos problemas. En este caso podríamos hablar de la naturaleza caída de Caín, que asesinó a su hermano, y luego su linaje estuvo en constante guerra con el linaje de Adán, así también como cuando violaron a la hermana de los hijos de Jacob, y después terminó en una matanza de la ciudad que los había acogido, aun cuando el príncipe había pedido la mano de la hermana violada. Y como eso también podemos tomar varios ejemplos que en especial les gusta utilizar a los ateos para denostar la palabra y cuestionar su moralidad, como el incesto que hubo con las hijas de Lot, que estaban preocupadas de que no iban a poder tener hijos y que el linaje de su padre se iba a terminar, y por ello lo emborracharon y tuvieron relaciones con él. En fin, ha sido un gran número de veces en las que la debilidad por la sexualidad ha derivado en terribles errores, pecados y tragedias. Incluso el rey David fue seducido por una mujer que era casada, y ese fue su gran pecado, enviando a su esposo a la guerra a morir para poder quedarse con ella. Entonces, creemos que en esta parte, en este versículo, está escondida esa gran tentación y peligro que también representa la seducción, la lujuria y la inmoralidad sexual. Esta idea de que Satanás tuvo relaciones sexuales con Adán y Eva y por ello tuvieron vergüenza de su desnudez es simplemente una reflexión. Hay momentos en que una mujer puede ovular 2 óvulos, y estos 2 óvulos, en el momento de tener relaciones sexuales con 2 hombres diferentes, pueden quedar fecundados, y estos 2 mellizos pueden ser diferentes, puesto que provienen de 2 espermatozoides de 2 hombres completamente distintos. Pudo ser que esto pasó con Satanás y con Adán al tener relaciones con Eva. Recordemos que los ángeles son seres poderosos y pueden transformar su esencia en un cuerpo humano. Así lo demostraron en la segunda caída angelical,
de la cual hablaremos más adelante, donde los ángeles se presentaron a las mujeres como hombres. Y a lo largo de la Biblia encontraremos pasajes que nos hablan que los ángeles se presentan como hombres muy hermosos. Entonces, la naturaleza angelical, y desconocemos sus poderes. Y Satanás era un querubín protector. Él tenía grandes habilidades. Es una teoría esta posibilidad. Luego les queda a ustedes reflexionar en esto. Entonces, el pecado se originó con una idea. La idea de querer ser Dios. Esta idea originalmente se creó en la mente de Satanás. Satanás infectó a los ángeles con esta idea y se originó el pecado en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Entonces Satanás, con la misma idea, infectó la mente de Adán y de Eva. Y esta idea sembró ambición, la ambición de ser como Dios, la cual derivó después otros pecados como la desobediencia y el orgullo. Y esto trajo miedo y vergüenza. El pecado es una transgresión a la ley divina, es decir, romper las leyes de Dios. La única ley que se le impuso a Adán y a Eva es no comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, comieron, rompieron esa ley. Y fue así como se originó el pecado. Actualmente tenemos 10 mandamientos, que son las leyes de Dios. Romper esos mandamientos es incurrir en pecado. Esta idea de querer ser Dios o querer ser como Dios se ha arraigado mediante diversos métodos en la cultura popular y en la mente, sobre todo juvenil. Hay llamativos casos en la plataforma de TikTok donde jóvenes se ven seducidos por la idea de ser ellos mismos su propio Dios. Esto nos ayuda a entender cómo estas ideas son tan seductoras, sobre todo para los más jóvenes. Continuamos. Génesis 3:8. Nueva traducción viviente. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Reina Valera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versión Kadosh. Yahweh Elohim llamó al hombre: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz mientras caminabas en el paraíso y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Elohim le dijo a él: ¿quién te dijo que estabas desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené de que de él no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Entonces, Adán tuvo miedo de Dios porque estaba desnudo. Tuvo miedo de Dios
porque lo había desobedecido. Cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho?, Adán le contestó que la mujer que él le dio le había dado a comer el fruto. Lo primero que hizo fue culpar a Eva y no aceptar la responsabilidad de sus acciones. Cuando Dios preguntó a Eva, ¿qué has hecho?, ella contestó, la serpiente me engañó. Eva tampoco aceptó la responsabilidad de sus acciones y culpó a la serpiente. Podemos observar entonces, imaginando esta escena, que el orgullo te impide aceptar las consecuencias de tus acciones. Aunque la serpiente fue la que los invitó a comer del fruto, los tentó, pero no los obligó. No se les obligó a comer del fruto. Ellos fueron quienes tomaron esa decisión. Podemos observar, imaginando esta escena, que desearon comer el fruto, desearon ser como Dios. Y es esta idea que Satanás sembró en sus corazones lo que generó en ellos este deseo, esta ambición, y terminó por cultivar en ellos un orgullo que les impidió tener la humildad para aceptar cuando Dios les preguntó lo que habían hecho. Esta falta de humildad ahora lo observamos en nosotros los seres humanos que somos descendientes de Adán y Eva. Heredamos esta naturaleza pecaminosa, heredamos la incapacidad para aceptar nuestros errores. Nos cuesta trabajo vencer el orgullo y tener la humildad para cambiar. Entonces, como hijos de Adán y de Eva, como nuestros padres primordiales, tenemos este pecado imputado al nacer. Somos desobedientes a Dios, pero podemos cambiar gracias a que el Señor nos envió un Salvador en Cristo Jesús. Al aceptar a Cristo, nosotros inmediatamente tenemos esta naturaleza espiritual que lucha contra la naturaleza pecaminosa, y es así como la humildad trata de aplacar el orgullo. Entonces podemos reflexionar esta escena bíblica para trasladarla a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, que al final de cuentas de eso se trata la lectura bíblica, trasladarlo a tu naturaleza humana, a tus acciones, verte reflejado en cada uno de los personajes bíblicos, tanto lo pecaminoso como lo virtuoso que puede ser un humano, porque al final de cuentas nada de lo que es humano nos es desconocido. Como seres humanos nosotros tenemos estas mismas virtudes y los mismos pecados manifestados en diferentes intensidades, pero al final de cuentas todos amamos, odiamos, somos ambiciosos, somos egoístas, somos humildes, bondadosos, y es esto lo que tratamos de cultivar en nuestra naturaleza espiritual, la virtud. Reflexionemos en ello. Entonces, en este fragmento también nos podemos plantear la pregunta de por qué se avergonzaron de su desnudez, si entendemos que ya estaban acostumbrados a estar de esa manera. Aunque está la creencia de que tenían un manto espiritual que los cubría, aquí nos da a entender que después de cometer el acto de desobediencia, sintieron vergüenza porque asociaron que su desnudez había hecho algo, digamos, desobediente y que los avergonzaba. Es aquí también donde entra la teoría de la inmoralidad sexual, pues
que al ver sus cuerpos desnudos, los utilizaron también en pos de la lujuria, del deseo, y tuvieron un acto sexual dirigido más por la curiosidad y la lujuria que por el amor o el deseo de procrear. Entonces aquí también entendemos que la desobediencia o el acto de pecar trae vergüenza al individuo, y esta vergüenza hace que haya una resistencia natural del humano por aceptar que él mismo cometió ese error por su propia voluntad, y siempre hay esa necesidad de buscar una justificación, un enemigo o una razón externa por la que se actúa de tal manera. También entonces comprendemos aquí la profecía de que por un hombre, por el primer hombre, por Adán, entró la muerte a la humanidad, y posteriormente por otro humano, por otro hombre, por Jesús, el perdón iba a entrar de nuevo en la humanidad para darnos vida eterna y volvernos a unir con nuestro Padre, que en este momento, por este acto de desobediencia, fuimos separados de su presencia. Si nuestros ancestros fueron separados, todos los demás, por añadidura, fuimos separados. Génesis 3:14, nueva traducción viviente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Reina Valera. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versión Kadosh. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. A la mujer él dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. En base a las tres versiones de la Biblia, podemos comprender que Dios maldijo a la serpiente más que a todos los animales domésticos y salvajes. Por lo tanto, maldijo a todos los animales, pero le dio una maldición mayor a la serpiente. Se arrastraría sobre su vientre y comería polvo toda su vida. Entonces, quizás la serpiente tenía alas o extremidades en un inicio antes de la maldición de Dios. Dios puso también hostilidad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Entonces existe la posibilidad de que Satanás y Eva tuvieran relaciones sexuales, y esa descendencia de Satanás fue Caín. También puede referirse a los que siguen a Satanás y rechazan a Dios como sus descendientes. Todos aquellos que sienten empatía por Satanás y rechazan a Dios viven en constante enemistad hacia los cristianos que aman a Dios. Y esto se ha visto a lo largo de la historia en la persecución y muerte hacia los cristianos. Nosotros lo podemos vivir en nuestra vida diaria, puesto que la presencia de los cristianos siempre resulta molesta a los descendientes de Satanás.
somos tachados y rechazados, considerados fanáticos, ignorantes, analfabetas, locos, inconformes con la realidad, que necesitan el opio de su fe, poseedores de un pensamiento mágico, aquellos débiles que necesitan un Dios que los salve. Sin embargo, recordemos que para los que se pierden, el Evangelio es locura, pero para nosotros los cristianos es poder de Dios. Esta enemistad es constante verla a diario entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Sin embargo, como cristianos siempre tratamos de llevar en lo más alto lo que Jesús nos enseñó, el amor a nuestro prójimo, y manifestamos ese amor al prójimo predicando la palabra de Dios. Dios también dijo que un descendiente le golpearía la cabeza a Satanás y que él le golpearía el talón. Ese descendiente es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, quien nació de una mujer, de la descendencia de Eva, su hijo, Set. Más adelante hablaremos de Set. Dios humilló a Satanás con su sacrificio en la cruz al mostrar el mayor acto de amor, que es entregar la vida. Entregó su vida para el perdón de todos nuestros pecados, y Satanás lo hirió en la cruz. Pero Jesús resucitó al tercer día y derrotó la muerte. Así es, Jesús es Dios. Ya hemos hablado de la Trinidad. Finalmente, hay que empezar a reflexionar sobre esta batalla. Esta lucha es constante. Desde que Satanás tentó a Eva, esta guerra no ha parado. Sin embargo, somos victoriosos en Cristo Jesús. Tanto en la versión Reina Valera como la versión Kadosh hacen referencia a que la serpiente está destinada a comer polvo o tierra, donde también la Biblia nos dice que el humano fue formado del polvo y la tierra y que al morir regresará al polvo. Entonces podemos interpretar aquí que el linaje de la serpiente iba a estar destinada a estar consumiendo a los hijos de Adán, alimentándose de ellos como un depredador. Vemos que en diversas culturas el canibalismo es un acto ritual que se perpetúa a lo largo de generaciones, y también dentro de los pueblos que fueron enemigos del pueblo de Dios a lo largo de la Biblia, incurrían en sacrificios humanos de sus primogénitos y seguramente también en canibalismo ritual, como pasaba aquí en nuestras tierras mexicanas con los ancestros mexicas. Entonces este es uno de los argumentos que dan fuerza o se utilizan en la teoría del linaje de la serpiente. Además de que en los temas de conspiración y las investigaciones que se han filtrado de los círculos de poder de diversos países, siempre se habla de una horrible ritualidad pagana y más bien satánica en los círculos políticos, el sacrificio ritual de niños y detalles que serían difíciles de mencionar por su increíble maldad, su manera tan desalmada de actuar con los más vulnerables. El castigo a Eva fue el dolor en el parto, y también hace referencia a la necesidad de controlar a su marido pero no poder lograrlo. Es interesante hacer contraste de eso que está escrito y cómo fue a lo largo de la historia la relación entre hombres y mujeres, que en recientes tiempos, debido al feminismo, ha cambiado. Ahora la cultura y la sociedad están orientadas más bien hacia que la mujer domine al varón. Se está atacando a la masculinidad, tachándola de tóxica, peligrosa y que se debe reestructurar en una
especie de construcción de la masculinidad, quitando los atributos tradicionalmente masculinos, como la fortaleza, la protección, la virilidad, la valentía, y sustituirlos con características más bien femeninas, como serían la dulzura, la empatía, la delicadeza. Esto lo podemos ver sobre todo en la ingeniería social que se está activando mediante artistas del pop coreano, como los famosos BTS, que son la representación moderna del hombre que busca la sociedad actual. Dirían que está lejos de todos esos prejuicios de la masculinidad tóxica y los han transformado más bien en una especie de hombres afeminados, feminizados, y que por lo tanto no representan un peligro para las mujeres. Es decir, que no va a ser un potencial violador, un machista golpeador o un abusador en todas sus perspectivas, ¿no? Porque se cree que al suprimir estas características masculinas se puede cambiar todo el comportamiento tradicionalmente tóxico e incluso a toda la sociedad tradicionalmente machista. Entonces también esta idea de que la mujer se debe subordinar al varón alimenta muchos de los argumentos de las feministas o del feminismo acerca de este patriarcado opresor. También se une al hecho de que Dios en la Biblia se ha interpretado como un varón o como una energía, una potencia masculina, refiriéndose a él como padre. Por eso siempre vemos que nuestra sociedad y nuestra cultura va impulsada a hacer siempre lo contrario a lo señalado en la Biblia. Todo lo que está en el orden establecido por la palabra revelada desde hace tantos siglos actualmente es menospreciado y se toma como justo el punto de partida contra el que hay que atacar y transformarlo en esta constante revolución. Génesis 13:17, nueva traducción viviente. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Reina Valera. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versión Kadosh. A Adán él dijo: porque escuchaste a la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás, maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. Dios castigó a Eva y a Adán por su desobediencia. Le dijo a Eva que con dolor tendría a sus hijos y que desearía controlar a su marido, pero él gobernaría sobre ella. Esto lo podemos observar a lo largo del tiempo. Hemos visto que el hombre gobierna a la mujer por la fuerza y ella por la manipulación de su sexualidad.
Podemos observar en los matrimonios que la esposa desea controlar la forma de vestir, comer, actuar y pensar de su esposo, y él no lo permite, porque también desea gobernarla, y esto resulta en una lucha de poderes, donde el de la personalidad más fuerte termina por dominar. Sin embargo, la intención principal de Dios no fue esta. En un inicio, recordemos que Adán y Eva se llevaban bien y no tenían dificultades. Cuando Eva deseaba hacer algo, Adán la apoyaba. Y si Adán quería hacer algo, Eva lo apoyaba. Recordemos que fue Eva quien tomó el fruto del bien y del mal y se lo ofreció a Adán. Él se dejó influenciar y no la detuvo. Por lo tanto, había que tener un castigo por este pecado. Hoy en día los esposos tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo. Sin embargo, ya tenemos un Salvador, el perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús por nuestra fe. Y es así como un matrimonio puede vivir en armonía, gracias a Cristo. Dios maldijo también la tierra por el pecado de Adán. En un inicio la tierra era muy difícil de cultivar, era más fácil tener espinos y cardos, pero se podía cultivar grano para comer. Con el sudor de su frente Adán obtenía alimento día tras día, y Dios le dijo que polvo era y al polvo volvería. Le recordó que moriría, puesto que su cuerpo fue hecho de polvo y regresaría a la tierra de la que fue hecho. Dios nunca miente y el cuerpo muere por el pecado, pero el alma permanece. En un inicio la tierra era difícil de cultivar, pero después del diluvio la tierra se hizo más fértil. Recordemos que cuando Noé pisó tierra, lo primero que cultivó fue un viñedo, y esto fue fácil. El hombre y la mujer hoy en día trabajan con gran esfuerzo, día tras día, en un sistema social que los esclaviza al materialismo. Sin embargo, somos libres en Cristo Jesús. Como dice en Mateo 11:30, el yugo de Cristo es fácil de llevar y ligera su carga. Si estamos con Cristo, cualquier cosa se nos hará fácil, puesto que Él está con nosotros. Podemos pedirle cualquier cosa que necesitemos en lo material, en la salud, en el amor, en lo espiritual. Jesús estará con nosotros compartiendo nuestro yugo. Como dice en Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tomemos hoy la decisión de creer en Cristo y recibamos el perdón de nuestros pecados, y la ayuda en todo momento estará con nosotros, gracias a Cristo. Reina Valera. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:20, nueva traducción viviente. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo la ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado.
Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Versión Kadosh. El hombre llamó a su mujer Java, porque ella era la madre de todo lo viviente. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Yahweh Elohim dijo: Aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora hay que prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir fuera del paraíso de la delicia, y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Adán le puso un nombre a su esposa, la llamó Eva, y ella es madre de todos los seres humanos. Por lo tanto, no hubo otros humanos antes que ellos. Adán y Eva fueron los primeros. Dios sacrificó unos animales para vestir a Adán y a Eva. Recordemos que ellos estaban avergonzados por estar desnudos. Así que Dios tomó la vida de estos animales para hacerles ropa. Podemos pensar que este fue el primer sacrificio. Y tal vez Dios les dijo a Adán y a Eva que nacería un Salvador que sacrificaría su vida para el perdón de sus pecados. Y símbolo de ese sacrificio, ellos tendrían que sacrificar un cordero sin mancha, puesto que Cristo es santo y perfecto. Quizás Dios les explicó el símbolo de ese sacrificio. Dios también dijo: miren, los humanos se han vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿A quién les dijo miren? De nuevo aquí habla de la Trinidad. No se refiere a los ángeles, no estaba hablando con los ángeles, puesto que no son como Dios. Dios está diciendo, miren, se han vuelto como nosotros. Pensemos otra vez en la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre creó el universo, el cielo, la tierra, los seres humanos, la biodiversidad. Dios Hijo salvó a todos los seres humanos de sus pecados por fe en Él. Y Dios Espíritu Santo es el gran maestro, el que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Dios dijo que si tomaban el fruto de la vida eterna, ellos vivirían por siempre. Entonces, Dios expulsó a Adán y a Eva para que no cometieran tal acto, puesto que si vivían por siempre, iban a vivir por siempre con el pecado. Así que Dios los expulsó y colocó a 2 querubines y a una espada flameante para proteger el árbol de la vida eterna. Entonces reflexionemos en qué momento Dios les explicó que tendrían un Salvador, aquel que los perdonaría de sus pecados. Probablemente pudo ser al momento de sacrificar esos animales para hacerles sus vestiduras, o quizás al momento de expulsarlos. Pero Dios no los dejó indefensos. Dios es amoroso, misericordioso. Por lo tanto, tenemos que reflexionar en estos pasajes bíblicos. Sobre las vestiduras que Dios hizo para Adán y Eva, hay posiciones encontradas. Hay quienes creen que eso representa el primer sacrificio hecho en el Edén para salvar de la muerte a Adán y Eva, que simbólicamente representaba el sacrificio que se iba a hacer a través del Mesías para salvar a todos de la muerte, del pecado. Pero hay quienes por el contrario sostienen que no podía haber muerte en el Edén y Dios no sacrificaría a inocentes, y que más bien
y que más bien representaría cómo ahora habían perdido su vestidura espiritual y ahora caían a tener una vestidura carnal, dando a entender que perdieron esa capacidad o esa pureza espiritual que es lo que los tenía conectados o en contacto constante con Dios. Cada uno debe de utilizar su criterio y su reflexión para tratar de entender el mensaje que Dios individualmente le dé a cada quien. Pero nosotros nos inclinamos a pensar que realmente sí era esa sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro, que posteriormente Dios señaló a su pueblo a que lo festejara en las fiestas de Pascua. También existe el contraste de opinión sobre quién fue la esposa de Caín. Cuando Adán nombra a Eva o Java, a su pareja, a su esposa, como la madre de todos los vivientes, se da a entender entonces que no había otros seres humanos habitando en la tierra. Entonces da como respuesta que una de las hijas de Adán y Eva que tuvieron anteriormente sería la pareja de Caín, y que cuando fue expulsado, que cuando fue exiliado ya tenía su pareja y se fueron juntos. La otra postura es que cuando se habla del sexto día del Génesis y que ya Dios había creado hombre y mujer para que se fructificasen, entonces la tierra ya estaba habitada por otra forma de humanos, y que por ello cuando llegó a la tierra de Nod, ahí Caín conoció a otra mujer o a otra población que le ayudó a construir además la ciudad. Esto implicaría que ya había un desarrollo previo fuera del Edén, y no que todo fue un proceso de incesto antes de que se instaurara como un pecado, como una degeneración genética, y que a través del incesto solo entre hijos de Adán y Eva fueron formando las ciudades y la diferente desarrollo de la historia. También ya es criterio de cada quien cómo entender esta importante parte de la Biblia. Finalmente podemos concluir que Génesis 3 nos relata cómo entró el pecado en la humanidad a través de Eva y Adán, cuando toman la decisión de no creer en Dios y desobedecerlo, para creer en la serpiente y comer el fruto del bien y del mal. Satanás controló o se transformó en la serpiente. Satanás es el origen del pecado. Cuando deseó ser Dios del cielo, se llenó de ambición, orgullo y violencia, y convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces el pecado se originó en el cielo con Satanás. Con la misma idea de ser como Dios, convenció a Adán y a Eva de desobedecer a Dios, y pecaron ellos. Y entonces se llenaron de ambición y de orgullo, las mismas características de Satán cuando pecó. Sin embargo, Dios no abandonó a Adán y a Eva a su suerte. Los expulsó del Edén por cometer ese pecado, pero les dijo que nacería un Salvador, quien perdonaría todos los pecados y los reconciliaría con Él. Ese Mesías es Cristo Jesús. Cuando Dios los vistió con pieles de animales a Adán y Eva, ese sacrificio representa simbólicamente el sacrificio de Jesús en la cruz, y podemos entender que la única manera de presentarnos ante Dios es con la fe en Cristo. Esa fe nos hace justos a los ojos de Dios, como lo dice en Romanos 5:1-20. Esa fe obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Es muy importante entender los primeros 3 capítulos del Génesis, debido a que nos explica el poder creador de Dios, la Trinidad
el inicio del pecado y la importancia de Satanás como el origen del pecado. Estamos en guerra espiritual desde entonces. Satanás es real, es un ángel de la jerarquía de un querubín protector y tiene a su servicio muchos ángeles que comparten sus ideas. Dios decidió salvar a los hombres, perdonar sus pecados, pero no perdonó a Satanás y a sus ángeles, porque ellos no pueden arrepentirse, como dice Primera de Pedro 5:8. No se pueden arrepentir de lo que hicieron. Y no contento Satanás con contaminar a los ángeles, contaminó a los seres humanos con pecado. Fue Satanás el que tentó a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios. No los obligó, pero los tentó y finalmente ellos tomaron la decisión de desobedecer. Los ángeles no tenían excusa para rebelarse. Ellos estaban continuamente en la presencia de Dios y tenían el conocimiento de la gloria de Dios. Satanás y sus ángeles están dedicados a oponerse a Dios. Lo odian y odian a la humanidad, que Dios ama y decidió salvar. El infierno fue originalmente creado para ellos, pero lamentablemente muchos seres humanos siguen a Satanás y lo adoran. Por lo tanto, compartirán el mismo destino que Satanás y sus ángeles, el lago de fuego. Satanás gobierna la tierra. Él domina todas las ciencias, la filosofía, las artes, la economía y las religiones. Las domina y las influye con sus mentiras, sus ilusiones y su idea máxima: ser tu propio Dios. No existe Dios, no necesitas un Salvador, tú eres tu propio Salvador. Satanás engaña al mundo entero, como lo dice Apocalipsis 12:9. Satanás, que influencia la ciencia y las artes, domina cada una de ellas y les transmite el mensaje a través de esas ciencias. Dios anunció la derrota de Satanás en el Apocalipsis. Él ya tiene poco tiempo, pero se da la tarea de influenciar a los seres humanos para que rechacen a Dios y abracen sus pecados. Podemos ver a Satanás como un ejemplo de cómo, teniendo libre albedrío, decides elegir el mal en vez del bien. Porque Dios no creó robots programados para amarlo y alabarlo. Dios les dio a los seres angelicales y a los seres humanos la libertad de elegir el bien o el mal, amar a Dios o rechazarlo, obedecerlo o negarlo. Satanás y sus seguidores angelicales decidieron ir en contra de Dios y eligieron el mal. Dios no los eliminó cuando pecaron, porque sirven de un ejemplo de cómo rechazar a Dios, querer ser tu propio Dios, querer ser un Dios, dejarse dominar por el pecado, solo crea caos, violencia, sufrimiento y destrucción. Satanás quería gobernar el cielo y ser Dios, pero Dios lo expulsó y lo dejó gobernar la tierra, bajo los límites que Dios le pone. Y Él nos sirve de ejemplo a los seres humanos y también a los seres angelicales, cómo su gobierno satánico es de mentiras, de ilusiones, de dolor y de caos. No habrá paz en la tierra mientras Satanás gobierne, mientras el ser humano contaminado por el pecado gobierne. Si los seres humanos deciden seguir a Satanás, siempre terminarán en caos, en dolor y en sufrimiento, siguiendo la esclavitud de sus pecados, y al final terminarán compartiendo el mismo destino que Satanás, el lago de fuego. Por ello, debemos comprender que el único que debe gobernar es Dios.
Él es soberano, el único Rey de Reyes. Es importante comprender que existen dos creaciones conviviendo, los seres angelicales y los seres humanos. Y estamos en una guerra espiritual contra Satanás y sus ángeles, que odian a Dios y ya les es imposible cambiar y arrepentirse. Ahora son espíritus malignos. Satanás es el padre de la mentira que engaña al mundo entero. Miente acerca de la forma de la Tierra, miente acerca de la teoría de la evolución, influye todas las ciencias y transmite su mensaje. Dios no existe. Su mayor logro es hacerte creer que Él mismo no existe. Pero Satanás es real y su meta es que rechaces a Dios. Pero si deseas creer en Cristo Jesús, ya eres victorioso y lo has derrotado. Este capítulo nos habla sobre la caída de la humanidad a través de la serpiente que es Satanás. Aunque tenga diferentes nombres según la tradición, es la representación del ángel caído que tentó con las ideas de la primera caída celestial al humano, que es básicamente la desobediencia y el creer que se puede ser como Dios. Una de las más grandes armas en esta batalla por las almas es precisamente ocultar lo más obvio e importante, que es la existencia del bien y el mal. En nuestra fe, el bien absoluto lo representa Dios, nuestro Creador, que por piedad de la caída nos dio un Salvador. Y el mal está representado por la desobediencia de Satanás y sus huestes, que representan la rebeldía, la desobediencia, el pecado. Al anular la idea de que existe el bien y el mal, se anula todo el pensamiento que existe una potencia o un misterio detrás de estas fuerzas. Y en esta sociedad relativista y humanista, todo queda reducido únicamente a la experiencia individual de cada humano, como si la percepción de cada persona o la percepción humana en sí implicara la existencia o no del bien y el mal. Cuando podemos ver, por ejemplo, que en la naturaleza hay una inmensa crueldad, donde los animales son asesinados, devorados vivos por otros depredadores. Es un juego de astucias donde se juega con el veneno, con el engaño y toda suerte para asesinar a los demás y continuar sobreviviendo. Sin embargo, pues no se le dota de ningún valor moral a la naturaleza, porque simplemente es así y ya, ¿no? Por producto de la evolución. Sin embargo, al creer que existen potencias en el bien y en el mal, estamos abiertos a la existencia de este misterio en Dios y Satanás. Concluimos nuestro estudio bíblico a Génesis 3. Gracias por escuchar. Esperamos continuar estudiando los siguientes capítulos de la Biblia.